Excel, al ser una hoja de cálculo, tiene como elemento principal las celdas, y en las celdas que van fórmulas y funciones. Entonces, hablando de fórmulas y funciones, en Excel vamos a hablar en este video sobre fechas. Vamos a ver 7 ejemplos de fórmulas donde vamos a tratar con fechas. Y si al final del video aprendiste algo, y estoy seguro que sí, simplemente di que lo aprendiste con Sergio. Veamos entonces cómo resolver 7 casos de fechas usando fórmulas en Excel. Número 1. Generar una serie de fechas. Aquí como tal no usaremos una fórmula para generar fechas, sino que vamos a rellenar celdas. Aprovechando el año nuevo, aquí yo tengo una fecha, 1 de enero del 2024. Por ejemplo, si yo elijo esa celda y la relleno hacia abajo, vemos que me rellena por días 1, 2, 3 de enero. Pero aquí nos aparece opciones de autorrelleno o el controlador de relleno. Doy clic y me aparecen varias opciones. Copiar celdas, serie de relleno, que es la que se puso, rellenar solo formato, rellenar sin formato o rellenar días. Aquí, por ejemplo, me suma los días. Pero, por ejemplo, podemos decirle que nos rellene solamente días laborales. Doy clic y ahí solamente nos da los días de lunes a viernes. Por ejemplo, también le puedo decir rellenar mes. Fíjate bien, de 1 de enero, 1 de diciembre y luego se brinca al 2025. O rellenar años. Fíjate bien, me aumenta los años del mismo mes. O el relleno rápido, que sería con base en patrones, que ya hemos visto en este canal cómo utilizar el relleno rápido o flash fill. Número 2. Convertir una fecha. Aquí tenemos esta serie o este número y vemos que es una fecha, que es 2024, enero 01. ¿Cómo convierto esto a fecha? Usando fórmulas. Usamos la función fecha, donde nos pide 3 parámetros, el año, el mes y el día. Usaremos funciones de texto para extraer estos elementos de esa fecha. Por ejemplo, para el año usaremos la función izquierda, donde el texto va a ser esta serie o este número, coma 4. Quiero 4 caracteres de izquierda a derecha, que sería el año. Cierro paréntesis, coma. Ahora el mes. El mes lo extraigo con la función extrae, donde el texto va a ser ese número, coma. A partir de qué posición quiero traer n cantidad de caracteres. A partir de la posición número 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5. La posición número 1 sería antes del 2, del primer 2. Entonces, a partir de la posición número 5, yo quiero traerme 2 caracteres, que sería el mes. Cierro paréntesis, coma, y el día. El día lo extraigo ¿con qué crees? Con la función derecha. Quiero traerme de ese texto ¿cuántos caracteres? 2. Cierro paréntesis, otro paréntesis, enter. Y con eso, por ejemplo, aquí le pongo 5 de enero, me trae la fecha con la función fecha. Número 3. Calcular edad. Aquí usaremos 2 fórmulas para calcular la edad con base en una fecha de nacimiento. Inicialmente usaremos la función entero, que dice redondea un número hasta el entero inferior más próximo. ¿Y qué número vamos a poner aquí? El número se va a obtener con la función frac año, donde me pide una fecha inicial, que sería la fecha de hoy. Con hoy, abro y cierro paréntesis, me va a dar siempre la fecha actual, coma. Fecha final sería la fecha de nacimiento. La siguiente función me va a pedir los parámetros al revés, pero frac año en fecha inicial es la última fecha, y la fecha final es la fecha más antigua, que es la fecha de nacimiento, coma, base 1. Con eso me extrae, le digo que sí, y con eso me extrae la edad hasta la fecha de hoy, que estamos en diciembre del 2024. Y la siguiente opción es utilizando la función siFecha, que si te fijas no me muestra parámetros. La función siFecha se conserva por compatibilidad con Lotus 123, pero por alguna razón no nos muestra parámetros.
No me queda muy claro por qué Microsoft todavía no trabaja en ella para que nos pida parámetros, pero aún así funciona. La función SiFecha me pide inicialmente una fecha que sería, aquí sí, la fecha más antigua, que es la fecha de nacimiento, coma. Luego me pide la fecha más reciente, que sí es la fecha de hoy, coma. Y luego me pide el parámetro, cómo quiero devolver los valores. En este caso, por años, por meses o por días, o combinando. Entre comillas le pongo la I, o la Y, o la Y, depende de cómo la conozcas. Quiero yo devolver los años. Si quisiera los meses, le pongo la M. Si quisiera los días, le pongo la D, o combinando. Cierro paréntesis, Enter, y me devuelve el mismo número o la misma edad. Número 4. Último día de un mes. Aquí en esta celda yo le tengo que poner una fecha de la cual yo quiero devolver el último día de ese mes. Por ejemplo, si le pongo 5 de septiembre, quiero que me devuelva la última fecha o el último día de septiembre de ese año. Entonces lo dejo como estaba. Quiero devolver el último día de enero del 2024. Fíjate bien, aquí dice, el día 0 del siguiente mes es el último día del mes actual. Usaremos la función fecha, en donde ya vimos que nos pide inicialmente el año. El año lo tomaremos con la función año de esta fecha, cierro paréntesis, coma, el mes lo vamos a obtener igual de la misma fecha, pero vamos a sumarle un día, o más bien le sumamos 1, que sería sumarle un mes, coma, luego 0. Repito, el día 0 del siguiente mes es el último día del mes actual. Entonces, el día 0, aquí el parámetro es 0 en el día 0 del siguiente mes, es decir, el mes de esta fecha, más 1, que sería el siguiente mes, es el último día del mes actual. ¿Cuál mes actual? El mes de esa fecha. Y aquí nos devuelve el último día de ese mes. Le ponemos 1 de diciembre del 2023. El último día es 31 de diciembre. Le ponemos 5 de febrero del 2024. Nos dice que ese mes tiene 29 días. Número 5. Días entre dos fechas. Tengo aquí una fecha, 1 de enero del 2024 y 31 de diciembre del 2024. Quiero saber qué opciones tengo para devolver cuántos días son entre una fecha y otra. Vamos a ver 3 opciones. La más sencilla sería simplemente a la fecha final restarle la fecha inicial, que hay notar. La siguiente opción sería, con ABS, devolver el valor absoluto igual de la fecha final menos la fecha inicial, y nos devuelve cuántos días son. Y por último, como ya vimos, usando la función SiFecha, que nos da una cantidad de días, meses o años entre dos fechas. Comenzamos con la fecha inicial. SiFecha, como te digo, me pide la fecha más antigua, luego me pide la fecha más reciente, coma. Y como quiero saber los días, le ponemos la D, entre comillas. Cierro comillas, paréntesis, Enter y me devuelve lo mismo. Número 6. Sumar n cantidad de días laborales. Por ejemplo, aquí yo tengo una fecha, 1 de enero del 2024. Quiero saber qué fecha sería si yo le sumo 10 días laborales a esa fecha. Le digo, por ejemplo, igual, día.lab, fecha inicial sería la fecha, coma, días. ¿Cuántos días le quiero sumar? 10, coma. ¿Hay vacaciones? Por ejemplo, si yo le dejo así, en vacaciones lo dejo vacío, cierro paréntesis, me dice 15 de enero del 2024. Entonces, si yo le sumo 10 días laborales a esa fecha, sería el 15 de enero. Y si, por ejemplo, yo acá le pongo días festivos, por ejemplo, le pongo 1 de enero del 2024 y 5 de febrero del 2024. Acá en la fórmula, doble clic, en el parámetro vacaciones le voy a poner estos días festivos. Enter. Y me devuelve la misma fecha, 15 de enero. ¿Por qué? Porque si bien aquí el 1 de enero es la fecha inicial, estoy excluyendo esas fechas, esas dos, como al sumarle sería a partir del día 2,
Por eso me devuelve la misma fecha. Pero ¿qué sucede? Fíjate bien. Si le pongo 31 de diciembre, si le sumo 10 días a esa fecha, sería el 15 de enero. Sumándole 10 días laborales, excluyendo días festivos. Ahora, si yo quito estos días, fíjate bien qué sucede con esa fecha. Lo quito y me devuelve 12 de enero, porque ahí le estoy sumando 10 días a esta fecha. Muy bien, pero si le pongo que me excluya este día, como ya es después de esa fecha, entonces ya se brinca y me devuelve otra fecha. Entonces, dia.lab me suma días laborales de lunes a viernes, excluyendo de manera opcional días festivos. Número 7. ¿Cómo saber o cómo calcular si un año es bisiesto? Inicialmente tenemos que ponerle aquí la fecha de la cual queremos obtener si un año es bisiesto. Recordemos que un año normal tiene 365 días y un año bisiesto tiene 366. Por ejemplo, si aquí le pongo 29 de febrero de 2023, lo toma como texto porque no existe ese día en ese año, pero sí existe el 28 de febrero en ese año. Entonces el 2023 no es bisiesto. 29 de febrero del 2024 sí lo toma como fecha porque ese año 2024 sí es bisiesto. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Regresamos aquí una fecha, le ponemos sí. Vamos a evaluar dos condiciones. Inicialmente vamos a decirle con la función residuo, haremos una división de la fecha entre 400. Si esa fecha es divisible entre 400, entonces es bisiesto. ¿Cómo sé que es divisible? Porque el residuo sería 0. Recuerda que el residuo sería las fracciones cuando un número no es divisible de manera exacta. Por ejemplo, 10 entre 5 sería 2, pero 10 entre 3 sería 3.33, lo que significa que sí tiene un residuo, el punto 33. Entonces, si el residuo es 0, es divisible entre 400, y ahí sí sería bisiesto. Coma. La siguiente opción para saber si es bisiesto es que cumpla con dos condiciones. Le pongo la función i, que sería el residuo de esta fecha entre, sería 4 igual a 0. Si es divisible entre 4 y, además, la fecha entre 100 es diferente a 0. Es decir, es divisible entre 4, pero no es divisible entre 100. Cierro paréntesis, paréntesis. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces el año es bisiesto o verdadero. Coma, si no se cumplen, es falso. Cierro paréntesis, enter, y me dice, ha indicado muy pocos argumentos. A ver, si te diste cuenta, aquí el residuo sería este valor o la fecha entre 100, pero más bien aquí era coma, porque era el número y luego el divisor. Entonces, sí es dividir la fecha entre 400, pero no se le pone aquí la diagonal, sino más bien como parámetro. Enter y me dice falso. 2023 no es bisiesto, pero 5 de enero del 2024, el 2024 sí es bisiesto. Ahora, me gustaría que me pongas en los comentarios cuál te gustó más. Convertir fecha, calcular edad, último día del mes, días entre dos fechas, sumar días laborales o año bisiesto. Dime cuál te gustó más, cuál aplicas, cuál no conocías, y si conoces otra opción o te gustaría resolver otro caso, déjalo por favor en los comentarios. Y aprovechando que estamos en el último día del mes, te deseo un feliz año nuevo, que tus propósitos se cumplan y aprovechando, pon en los comentarios qué propósito tienes para el siguiente año. Y si es seguir aprendiendo Excel, ten por seguro que te seguiré ayudando. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. Y feliz año nuevo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.